Hoy el ser humano se ha vuelto frágil. Pocos forjan su corazón, mente, cuerpo y espíritu. Para todos los suprimidos, los no escuchados, los invisibles, los rechazados, los que sienten que no ganan en nada, los que sienten que no avanzan, los que no sienten esperanza, los que desean mejorar más. ¿Alguna vez has pasado o pensado esto más? Odio la mediocridad y sus derivados de la negatividad. Mi nombre es Hugo Cervantes y te digo las crudas verdades en un mundo lleno de frágiles, porque sí existe la esperanza, empujado por la acción masiva. Bienvenido a Alfa, tu camino. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Los saludo, Hugo Cervantes, nuevamente. Y es para mí un honor estar aquí. Es para mí un honor, como siempre, hablarles, estar frente a este micrófono, frente a este momento, frente a este efímero momento de la existencia, creando este podcast. Es para mí una gratificación muy buena. Yo sé que no he subido capítulos pues muy seguidos, por la cuestión de que pues tengo otras actividades que hacer. Como CEO de HC La Tecnología Crece Nosotros también hay otro tipo de actividades que tengo que hacer, pero conforme al tiempo, conforme me den las circunstancias, con mucho gusto voy a seguir subiendo capítulos. Yo sé que tienen muchísimas dudas, las dudas de ser hombre, las dudas de este camino del alfa. Y bueno, el día de hoy la siguiente pregunta que me llega, y que quiero ser ser un hombre claro en esta cuestión, porque es muy importante que te quede muy acentuado, muy específico lo que voy a decir. Y la pregunta es: ¿cómo, por qué puedo ser más atractivo dejando de ver no por? Te voy a contar la realidad de esto. Y bueno, mira, la realidad es que te voy a venir de dónde viene la cuestión del no por, el impulso que sentimos y las ganas de deseo por esa satisfacción instantánea, por ese momento tan plácido que deseamos tenerlo, ¿verdad? Un momento de desagüe, dirían los camaradas, ¿no? Hay que desaguar, un momento de relax, etcétera, etcétera. Voy a acomodar aquí una cosa. Se va a escuchar un ruido. Ahí está. Se va a escuchar un ruido en el micrófono, pero ya quedó. Miren, desde la antigüedad, el ser humano, en sus momentos primitivos, en sus momentos de la prehistoria, de donde realmente nuestro cerebro ha sido programado, porque pues no llevamos muchos años como hombre moderno. En aquellos momentos el hombre, para cazar, hablo de cazar una presa, tenía que tener paciencia. Tenía que ser un hombre paciente hasta para comer, porque realmente la única cuestión que buscaba el hombre en ese tiempo era sobrevivir. Sí, ya si el hombre tenía el masculino, tenía el papel de proveedor, de casa, etcétera, etcétera, pues la mujer tenía el papel de la ama de casa, de cuidar a los niños, etcétera, etcétera. Lo que realmente representa hasta un momento la base de la polaridad de cada uno, de una polaridad masculina y una polaridad femenina. Como base, hay más matices y grises dentro de las polaridades también, que no voy a profundizar en eso, pero deseo que partiendo de esa base me dé a entender. Bueno, en esos momentos
para ir a cazar, por ejemplo, un hombre, para ir a cazar tenía que tener la suficiente paciencia y energía para comer, para ir a cazar, para cocinar la comida y para comerla. Hay que recordar que en ese tiempo, pues la realidad es que no había forma de refrigerar los alimentos. No había ninguna forma de ahora sí que de hacer como se dice hoy, hacer el súper o ir al mercado, etcétera, etcétera, y meterlo al refrigerador, y etcétera, etcétera. Entonces no había una forma, ni siquiera enlatados ni nada, pues. Entonces el cerebro humano en ese entonces pues se acostumbró a ser paciente, a ser un fuertemente paciente, ¿sí? A tener paciencia y a entender que incluso comer, que era la actividad más importante para sobrevivir, tenía que vivir un proceso y ser paciente, ¿verdad? Y sacar fuerza, sacar ímpetu, no estarse deprimiendo. No había tiempo para deprimirse, había tiempo para sobrevivir nada más. Y todo esto durante los miles de años se quedó acentuado en nuestro cerebro primitivo, que es la base del actuar del subconsciente que la mayoría de todos tenemos. La mayoría, yo diría que todos, ¿no? Al menos que seas un alien o algo así de otra especie, pues no sé cómo funcionaría, ¿no? Ahí dependería mucho el estudio de su función prehispánica y de dónde viene. Pero bueno, siguiendo con esto, imagínate, esa base de la conciencia del ser humano, de repente, hace algunos siglos atrás, pues la vida empezó a hacerse un poquito más fácil, ¿no? Un poquito más fácil de, bueno, se encontraron técnicas, y hace poco, ¿no? Se encontraron técnicas de refrigeración, se encontraron técnicas de cómo hacer que la carne durara más o pasarla a ciertos estados para que esa carne comerla después, etcétera, etcétera, ¿no? Se llegaron a esos puntos. Pero hace algunas décadas se conoció que una de las bases para la supervivencia, que es comer, pues podías tener alimentos de forma instantánea, y es cuando llegó la comida instantánea, ¿sí? Todo esto se fue acortando. O sea, quiero que hagas un nivel de conciencia de que era un proceso largo antes comer en la prehistoria, y luego se vino acortando hasta que llegó a los restaurantes que vendían digamos hamburguesas. Voy a poner de ejemplo la hamburguesa, pero pues había que sentarse, pedirla, que te la hicieran, y de repente salen las cadenas que se hicieron, que hoy son cadenas internacionales de comida rápida, de hamburguesas, y que te la hacían prácticamente instantáneamente, ya estaba hecha la hamburguesa. Entonces, y eso es hace poco, o sea, son unas décadas atrás. Duró más lo que tardaba, o sea, duraron miles de años de cómo nos alimentábamos y entendía nuestro cerebro que era un proceso y que no había una satisfacción instantánea, ¿sí? Y ahora en este tiempo todo es satisfacción instantánea. Hoy, con un touch, con un clic, tú puedes tener comida en menos de una hora. ¿Y a qué estaba acostumbrado nuestro cerebro? Al placer de que después de vivir todo ese proceso en la prehistoria, tenía el placer de sentarse a comer. E igualmente, a lo mejor, y probablemente en las noches, pues ya después de comer, y el hombre pues se ponía acá cariñoso con la mujer de la prehistoria y todo eso. Pero después de haber tenido una caza intensa, ¿sí? Ahora, y era placer, y ahora sí que el placer era un placer. Y un placer de un proceso lento. Hoy que tenemos placeres instantáneos. Hoy la comida rápida representa un placer instantáneo. Y constantemente tenemos estos impulsos de que vemos las cosas realizadas. Te pongo el ejemplo de la comida, como te digo, pero tú hoy puedes estar pidiendo comida si tienes la posibilidad económica de pedir comida cada hora,
y estar comiendo cada hora. Al igual que tienes la posibilidad de tener refrigerados los alimentos y estar comiendo de un refrigerador cada hora si se te da la gana. Entonces todo eso implica placeres instantáneos, placeres de satisfacciones instantáneas. Pero Hugo, ¿cómo está relacionado con el no por esto? Bueno, pues imagínate. Antes, ¿ves? Por eso te lo mencioné. Antes tenías que primero ser un super cazador, alimentar a una familia, ir a cazar, regresar, descansar, comer, y después tenías ese placer también extra, que era el tener el placer del sexo, ¿sí? Ahora nuestro cerebro tiene la posibilidad de sentir ese placer y ese chaqueteo que te haces, como todo un golem, como todo un necesitado, como todo un castrado, de estarle jalando al ganso a cada rato. Entonces el cerebro se acostumbra a que puede tener demasiados placeres e impulsos en cuestión de minutos u horas. Ahora, esto choca con lo que representaba el placer de la prehistoria. Entonces, ¿qué hizo el cerebro? Junta el placer de la prehistoria como una recompensa que ha hecho un proceso que se lo ha ganado. Y si tú lo juntas ahora con los placeres instantáneos que hay del no por constante, si tú quieres, en un día te puedes tener placeres de no por y descargar tu energía cada rato, cada cierto tiempo, pues el cerebro, el subconsciente del cerebro cree que está viviendo y que se lo está ganando y que está viviendo diferentes procesos, y porque está viviendo una vida activa sexual, el cerebro se la cree, por la misma razón de que entiende el cerebro que al ser muy primitivo, que se está ganando de recompensa ese proceso y que está viviendo en verdad ese proceso. No logra distinguirlo nuestro cerebro primitivo, esta circunstancia, hasta que tú a un nivel consciente logras entender por qué razón, que es la que te voy a decir. La siguiente, por qué razón no debes de estar viendo no por a cada rato y estarle con el ganso a cada rato. Por la misma razón que esa energía que se utilizaba en la prehistoria para ir a cazar y ser un buen proveedor como hombre, era la energía que venía de su core sexual, de su centro sexual. Todo viene de la polaridad. De hecho, la polaridad masculina y la energía masculina viene de la energía sexual, de lo que representa en los hombres el semen, ¿sí? Entonces, ahora, te aseguro que el vato de la prehistoria, después de comer y haber hecho todas esas actividades en el día, llegaba súper cargado llegaba cansado, ¿no? Pero llegaba con la testosterona a todo lo que da, porque entendía el proceso que estaba viviendo y lo entendía a la perfección, y la testosterona se elevaba seguramente cabronamente, muy fuerte. Hay estudios que dicen que cada vez en el hombre, los hombres que van naciendo, la testosterona va siendo más baja que la de sus abuelos, incluso que la de sus padres. En promedio, cada vez baja más. Y seguramente, estoy casi seguro que es por esto de la satisfacción instantánea y por el entorno que vivimos, que todo es más fácil. No quiere decir que sea negativo que todo sea más fácil y sea más práctico. El problema es que no entiendes que la base de la creatividad de un hombre y la fuerza está en su semen. Ahí radica la polaridad masculina, de ahí nace. Por eso la energía sexual es la más poderosa. Por eso cuando una morra te dice, ojo, cuando una morra te dice auténticamente o de cualquier forma, pero te lo dice,
Le dice la morra, ay, tú puedes, échale ganas. Y tú te sientes inspirado y sientes ese furor, ¿no? Ese furor de hombre inspirado y tu testosterona crece y dices, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Es por eso. Es porque viene desde el impulso sexual. Y es cuando te polarizas de una forma masculina. Esa es una... De hecho, es una cosa que yo recomiendo a las mujeres. Cuando una mujer le gusta un vato, debe de admirarlo auténticamente. Eso lo va a hacer que se sienta mucho mejor y empiece el hombre a pensar en su ecuación de que no, vaya, yo creo que esta morra sí me gusta. Pero bueno, no me dedico a aconsejar a las mujeres. Tal vez en algún momento lo voy a hacer, no lo descarto más adelante, pero por el momento me interesan los camaradas, porque noto que la balanza está muy desbalanceada. Por eso este podcast lo creé hace 3 años, ya cuando me di cuenta que el simpeo y que el modo beta y que el Quagmire y que el, como quieran decirle, el Gollum, pues cada vez iba ganando la batalla entre los hombres. Entonces, por eso es mi intención y tal vez en algunos años o meses, no sé, realmente no está en mis planes todavía aconsejar a las morras, pero sí me doy cuenta que muchas morras, pues la mayoría, más del 90% de las mujeres está perdida, por eso se van a quedar solas, por eso las estadísticas dicen que se van a quedar solas. Pero bueno, ahora, continuando con el tema, porque si no me voy a desviar y me voy a ir y voy a terminar hablando de muchas cosas más. Sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo. Hago esta pequeña pausa en él para pedirte por favor nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como HC La Tecnología Crece, nosotros también, HC Distribuciones y Soluciones Tecnológicas. Y si deseas seguirme a mí en lo personal o a Hugo Cervantes, o sea yo como... Me puedes seguir en Facebook como Hugo.Cervantes y también a través de Instagram como Hipster9. Además de nuestras páginas oficiales que también tenemos a través de toda la web para todo el mundo, hcdistribuciones.com, hugocervantesb.com. Así que sigue disfrutando de este capítulo. Chao, chao. Ahora, mira, entonces, si tú al momento de ver un opor, tu cerebro hace ese proceso de que se ha ganado a esa mujer, de que en realidad estuvo con esa mujer. Entonces, por consecuencia, el cerebro dice, bueno, oye, camarada, creo que la estamos dejando la semilla, ya hemos dejado muchísima semilla, ocupas esa energía también para sobrevivir, para que las funciones del para que las funciones del cuerpo tengas energía, para que te sientas bien, para que tengas ganas de respirar y todo, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso hace que empiece a regular más la testosterona y que no te la impulse tanto el cuerpo para que no te sientas tan activo de querer ver más y más y más, ¿sí? Ya que tú lo esfuerzas y eres un adicto a ver no por y eso y esfuerzas el cuerpo, pues por eso cada vez te vas sintiendo más decaído, con menos autoestima, con menos pensamiento, con menos creatividad, más agüitado, etcétera, etcétera, porque el cuerpo es una forma de protección lo que hace. Acuérdate, la función principal del cuerpo humano, de todo cuerpo humano, es sobrevivir. Esa es la principal función, sobrevivir. Punto final. Ahora, si tú al momento de dejar
el no por, pues el cuerpo humano empieza a interpretar de que, oye, ya no hemos estado con morras. Y es cuando te llega esa pulsión. Oye, haz lo que estabas haciendo, te dice el cerebro para sentir que hemos estado con morras. Te dice. Y por eso sientes esa pulsión de no poder dejarlo, ¿sí? Igual que va combinado con el FAP o el famoso jalada de ganso, ¿no? Entonces, ¿cuál es recomendable? No tires tu energía ahí. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer esto? Hay que ir paulatinamente dejando esto. Vas a ir paulatinamente dejando esto. Primero deja de ver no por, o disminúyelo poco a poco, velo hasta que dejes de ver. Y después pues a lo mejor no has dejado el ganso, pero ya no ves no por, y vas bajándole. Hazlo paulatinamente, porque muy rara vez va a haber un hombre que tenga la iniciativa de dejarlo de llegue, de un jalón. Qué ironía, ¿no? De un jalón. Va a ser raro el vato que logre esto, sí, porque hay que tener una espiritualidad muy profunda para hacerlo de un jalón, ¿sí? Entonces es importante que vayas paulatinamente para que se vaya quedando más permanente en tu forma de vida, como un hábito de que se dejó, ¿sí? Un hábito positivo, dejar de hacer eso, ¿sí? No un hábito negativo, que es estarle dando duro hasta que te sangre la mano. Entonces, al hacer esto, lo disminuyes, el cerebro, y el cerebro va a hacer la ecuación de decir, bueno, pues necesitamos esparcir esa semilla, necesitamos competir ante los otros hombres, va a decir el cerebro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues aquí el cuerpo está haciendo ejercicio, se está ejercitando, está meditando. Entonces yo voy a poner de mi parte y voy a empezar a producir químicos para que el cuerpo del hombre lo sabe. ¿Qué químicos son olfativamente, así lo quiero decir, o son de un nivel de olfato hacia las mujeres para que ellas sientan esa energía masculina? Y es cuando empieza a polarizarse más el cuerpo, cuando empiezas a dejar ese no por estarle jalando al ganso, se empieza a surgir más la polaridad masculina, que va a haber momentos de debilidad, porque la programación de las masas dice que todo debe ser instantáneo, y para quitar esa programación de las masas es importante, por eso te digo que vayas dejando todo paulatinamente. Entonces, al interpretar esto, el cuerpo humano, te pones más fuerte. Si vas al gimnasio, empiezas a crecer más tu masa muscular, hasta la sensación del olfato de las cosas empieza a ser más sensible. La sensación de la boca empieza a ser más cómoda. ¿Por qué? Porque estás elevando químicos más ricos hacia el medio ambiente, y eso lo huelen las mujeres. Ahora, ¿qué más pasa? La seguridad en ti aumenta. Te sientes un hombre sin vacío energético, y poco a poco vas entendiendo más, y tu cuerpo va entendiendo que debe de esforzarse en más medida en aumentar física y mentalmente la fortaleza para poder ser atractivo ante las morras. Y esto que te digo es muy importante. Es una base que, si sigues el camino del alfa, ya tienes que estar haciéndolo. Yo te he hablado de leer, hacer ejercicio, tener dinámicas sociales, saludar, buenos días, tener lo básico, ¿sí? Pero si dejas este mal hábito, eso mismo se va a exponenciar hasta en tu trabajo o en tu vida profesional de emprendedor. Se va a notar. ¿Por qué? Porque vas a ser más creativo. Esa es desde donde viene la polaridad del hombre. La polaridad masculina viene de la fuerza sexual que tiene. Y entre tú menos la desperdicies, más proactivo por vivir, más lleno de esa alma de vida, más lleno de esa viscosidad por vivir, más auténtica va a ser. Y eso es lo que te deseo que vivas.
Va a haber momentos difíciles donde digas, ya no aguanto, lo voy a hacer y voy a ir, voy a ver no por y eso. Sí, el cerebro. Imagínate, si tienes, si tienes 20 años, 25, 30 años, 40, o los años que tengas y empiezas a quitar esto, pues imagínate la proporción que debe de haber, y que es normal que sientas todavía ese impulso aunque lo hayas dejado algunos meses y eso, y que lo vas dejando paulatinamente. Imagínate, el cerebro está acostumbrado durante todos esos años que hiciste este mal hábito. Compáralos con los pequeños meses o semanas que a lo mejor has iniciado a hacer esto. Entonces estás más del otro lado todavía. Por eso te digo, es normal que te sientas agüitado o con la pulsión de la necesidad, de esa ponzoña de querer hacer el mal hábito. No te sientas mal si te sientes así. No quiere decir que no estás avanzando, sino que debes de... Cuando sientas esa necesidad, puedes hacer diferentes actividades como algo de ejercicio, unas lagartijas, unas sentadillas, algo que te distraiga, ponerte a leer, ponerte a meditar, algo que ese pensamiento y esa necesidad de pulsión lo sobreponga, ¿sí? Lo sobreponga para que choque con lo otro y diga, mejor esa energía, y diga el cerebro humano, no, estoy sintiendo el impulso por hacer esto, pero este vato se puso a hacer lagartijas, entonces ocupo esa pulsión que estoy sintiendo, transformarla en energía para las lagartijas. Entonces el cerebro lo olvida, ¿sí? Olvida esa circunstancia. Entonces utiliza esa energía y es cuando empieza esa transmutación y empiezas a vivir la transmutación de la energía sexual y empiezas a entender más de esta polaridad masculina. Entonces, espero que te haya quedado bien claro esta circunstancia. Espero que te ayude muchísimo. Esto es clave y te lo digo, esto es una esencia del ser humano, es una esencia del hombre que debe de vivir. Es una esencia muy importante. Ojo, voy a hacer por último un último paréntesis. No quiere decir que no puedas estar con una morra, ¿sí? No quiere decir que una cosa, quiero que tengas la diferencia. Una cosa es cuando haces el FAP y ves no por, y otra cosa es que vayas auténticamente y tengas una acostón con una morra. Siempre usa condón, eso nunca lo olvides. O sea, es muy diferente y el cuerpo interpreta eso muy diferente. No es lo mismo, al contrario, si tú estás con una morra y estás viviendo la abstinencia y estás controlándote, vas a poder durar más, te lo aseguro. Si ya llevas bastante tiempo, o sea, si te diste el tiempo de vivir esta circunstancia y no andas desperdiciando tu energía sexual, vas a durar más. Cuando llegues con una morra vas a durar más, vas a poder aventarte más rounds y va a subir tu testosterona después de tener el sexo con ella. Va a subir más y más naturalmente, porque el cuerpo ahora sí va a interpretar la ecuación de que hubo un intercambio de energía auténtico con otro cuerpo, con una mujer, ¿sí? Entonces, esa circunstancia no te limita a no tener sexo con las morras. Tenlo, está bien, claro, con responsabilidad siempre, porque yo ya te he dado muchísimas armas para entender la seducción. Escucha los otros capítulos. Y bueno, voy a concluir con una pregunta de las que me mandan. Los que me llegan de las que me llegan al correo electrónico. Recuerda los datos de donde me puedes escribir, o me puedes escribir a mi Instagram, seguirme. Te lo dejo de una vez, HUGSTER9. Me puedes escribir ahí en Instagram, me dejan dudas, me dejan preguntas y yo, conforme a mi tiempo, yo les contesto. Yo intento contestarle a todos. O también me puedes escribir a hola@hugocervantesb.com
hola@hugocervantesb.com y también contesto las dudas que tienen. Entonces, quiero empezar por lo menos a una pregunta de las que me mandan y que noto que es muy común. Va a ayudar a la comunidad y va a ayudar a todos los vatos que me escuchan. Entonces, voy a leer, ya para terminar, voy a leer esta pregunta. Y dice, y vas a escuchar que se repite mucho este tipo de dudas. Dice: hola, Hugo, mi mujer me dejó después de 7 años de una relación por un tipo de persona que me decía que jamás estaría con uno así. No entiendo qué pasa, no entiendo por qué me dejó si me decía que no le gustaban los tipos así, que le caían mal. Bueno, primero que nada, siéntete agradecido, camarada, de que se fue. Que se fue la morra. Yo sé que para ti es muy difícil en estos momentos esta circunstancia de decir, no, se fue la morra. Yo sé que duele, yo sé que castra, yo sé que sientes que se te va el alma, yo sé que está bien si lloras, no hay ningún problema, eres un ser humano, pero hazlo. La mejor forma de llorar de un hombre, yo siempre lo he dicho, es en soledad. Es cuando más te desahogas como hombre. No recomiendo que como hombre llores enfrente de las personas. No digo que sea negativo. Lo digo que si estás solo y lloras solo, más te vas a desahogar porque vas a vivir la emoción en soledad mucho mejor y como hombre te vas a sentir mucho mejor. ¿Sí? A comparación como las morras sí lloran en público, les vale madre y muchas actúan así, muchas no viene de la autenticidad. Pero bueno, continuando con lo que decía este vato, yo sé que 7 años duele, yo sé que cada año para ti significó una inversión en ella. Y no solamente hablo monetaria, sino de la cuestión sentimental como hombre. Yo sé que probablemente la querías, la amabas, o la quieres y la amas conforme a lo que dice la descripción de tu pregunta. Pero es importante que entiendas algo, y que yo ya lo he repetido en los capítulos. Cuando una morra dice que a alguien le cae gordo, o que nunca andaría con un vato así, es porque le gusta, es porque le llama la atención. Si a lo mejor en alguna vez en una parte de tu vida teniendo camaradas morras te diste cuenta que tú al momento de interactuar con una y decirle, la morra de allá se cree muy acá, me cae gorda, hubo ocasiones, si has tenido la experiencia de que tus camaradas morras te decían, no, ¿te gusta o qué? Y tú acá, no, pues si me cae mal. Y es que para un hombre, recuerda que en el ambiente lógico de un hombre, caer mal es caer mal, ¿sí? Es que te cae mal, en verdad dices, güey, no me cae este vato, no me cae esta morra. Es autenticidad de palabras, ¿sí? La autenticidad de palabras es claras en un vato. Entonces, pero para las morras no lo es. Para las morras decir eso significa a un nivel inconsciente de que les llama algo la atención de ese vato. Más no estoy diciendo que estén enamoradas del vato o algo así, sino que le llama la atención. Entonces, eso pasa con la mayoría de las mujeres. Habrá sus excepciones, sí, pero la mayoría hace eso. La mayoría siente así. ¿Por qué? Porque si a alguien le cae mal, le provoca una emoción. Y esto ya me voy a meter un poquito más a profundidad. Le provoca una emoción y un desbalance emocional de decir, cabrón, este vato me cae mal y me hace sentir emociones. Algo ha de tener. Ellas hacen esa ecuación al nivel de su logaritmo de morra. Lo hacen, así funcionan. ¿Por qué razón? Porque es la forma de que ellas les encanta llamar la atención. Acuérdate, cuando una morra te molesta o te trata de hacer bromas o algo así, es porque le llamas demasiado la atención, porque la hace sentir emocionalmente en subidas y bajadas, ¿sí? Por eso muchas veces en la etapa de la atracción, cuando tú conoces a una morra, si te das cuenta, hay vatos súper tóxicos que utilizan la atracción de un nivel tóxico
y que las ignoran y ellas se sienten atraídas, ¿sí? Y por otra parte, si tú eres el vato que es muy acá y que vas y le ruegas y no sienten realmente una emoción auténtica que las haga sentir de que se sienten atraídas, sino sienten un asco de necesidad. Entonces, mi recomendación es que pues ya aprendiste, entendiste esta experiencia y muy probablemente, te lo voy a decir así a raíz pelón, a raíz pelón, muy probablemente a ella ya no le llamabas la atención desde hace buen rato, a la morra, la neta. Desde hace buen rato nomás estaba contigo o porque le dabas algo o nomás por traerte. Las mujeres, sí es cierto, las mujeres viven un duelo de una relación ya estando en una relación, sí es cierto eso, sí lo hacen, pero lo hacen por baja autoestima. Viven este duelo de la relación por baja autoestima, porque no tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? Ya no me gustaste, adiós, luego, aunque esté sola. No tienen eso. Una mujer trabajada emocionalmente y con autoestima probablemente sí lo va a hacer, pero ellas sienten la necesidad de estar constantemente siendo jaladas por alguien, por un proveedor. Incluso te ven como un proveedor, pero no uno auténtico, por eso no les gustas. Te ven como un proveedor X. Es decir, es como los negocios. Tú tienes tu proveedor, a lo mejor que te encanta que este vato, que te encanta, pero también tienes tu proveedor X, ¿no? Entonces el proveedor X, pues ahí lo tienes, ahí no te gustan mucho los productos que te da o las materias primas, pero en caso de emergencia, pues ahí, ¿no? Mi peor es nada de proveedor, pero tienes el proveedor que te encanta y ese sí, ¿no? Si te dice nada más te puedo dar a esta hora la mercancía de materia prima, pues ahí estás, porque sabes que te va a entregar algo de calidad. Es muy similar esto. Entonces, no es normal, si te sientes agüitado es normal y no es cuestión de regaño, sino simplemente ya aprendiste y sin importar la edad que tengas, ya aprendiste. Y créemelo, esos aprendizajes a nivel de conciencia y a nivel de de tener un raciocinio, de racionalizarlos a nivel como hombre, en un nivel de tener respuestas, son los que se quedan para siempre. Son los que vives con ellos para siempre. Entonces, aprende, llora lo que tengas que llorar. Si sientes que quieres ir con un terapeuta, ve, no hay ningún problema. Pero recuerda, debes de trabajarte en ti, debes de seguir avanzando. La vida no se acaba ahí, no es cierto. La vida se acaba cuando la energía superior de lo que creas o no creas de este universo lo decide, se decide. Y son cosas más profundas que solo hablo con mi círculo cercano. Pero bueno, no está en uno. Uno no debe tomar esas decisiones, ¿sí? En términos generales, hablando de esto. Ahora, no creas que estás solo, porque te tienes a ti, camarada. Quiero que entiendas, ahorita duele, ahorita te castra, pero va a pasar. Y vas a tener que vivir con eso. Con eso y con las morras que más vengan, con las que conectes, que vayas a conectar. Y te voy a decir, ¿hay mejores morras que ella? Sí las hay y vas a poder tener conexión con ellas, sí, pero hay que trabajarse en uno mismo. Ahorita aprovecha, ponle que de este horario a este horario pues te desahogas y lloras, y de este horario al otro horario vas a empezar a meditar en las mañanas cada vez que te levantes, y vas a ir a empezar a hacer ejercicio. Y si no tienes tiempo por tu trabajo de ir al gimnasio, pues vas a hacer en tu casa, pero necesitas sudar esto, necesitas transitar esto. Nunca se va a ir nunca se va a ir como esta medallita. Cárgalo como una medallita. Lo vas a cargar como una medallita de que toda esta experiencia con esas morras o con esta morra es una parte del nuevo yo que vas a transformar, ¿sí? Porque todos tenemos la capacidad de transformarnos. Y yo sé que ahorita no lo ves claro. Yo sé que ahorita no lo ves. Ves fango, ves oscuridad. Quisieras ir a buscarla, pero no lo hagas. No le ruegues, no la busques, nada. Quita cualquier interacción con ella. Y te lo aseguro que todas vuelven. Y cuando vuelvan, ya vas a tener mejores morras. Y yo sé que suena extraordinario lo que te digo, pero sí sucede. Sí sucede y va a seguir sucediendo.
siempre. Así que muchas gracias por tu tiempo. Ya con esto concluyo. Cualquier cosa, como les digo, ahí en el link de la descripción vienen las formas de contacto. Cualquier cosa que les pueda ayudar, pues elegante, y seguiré haciendo capítulos. Cuídense mucho, mi nombre es Hugo Cervantes. Espero que lo hayan disfrutado, porque la tecnología crece, nosotros también. Cuídense, chao, chao. I'ma need a section cause we tryna make them bottles pop. Shawty see the team and how we drippin', made a body rock. Told the DJ play my shit cause I know that we got a bop. But I ain't finna pass it, I'ma flip it, bitch, we got it locked. Tryna gas me up but she could barely move the needle. Hoppers always hating cause they tryna do what we do. I know I'ma make it cause I need to. Feeling like Sean, I'm the Don. She do. Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece Nosotros También no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de este concepto empresarial, los patrocinadores o plataformas de transmisión por Internet. En estos tiempos controversiales creemos que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información conferidos a nosotros en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América son absolutamente esenciales para la sobrevivencia de nuestras naciones.